Hola amigos, ¿cómo estamos? Espero que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad les traigo un video de sales básicas, tema pedido por varios de ustedes. Micaela, Matías, Pablo estuvieron solicitando este tema, entonces acá les va el video. Mi nombre es José y comenzamos. Recuerden que las sales son compuestos que se forman a partir de la reacción entre un ácido y un hidróxido. Las sales básicas también se van a formar a partir de esta reacción, pero a diferencia de las sales neutras, acá vamos a tener un exceso de hidróxido, razón por la cual se van a desplazar parcialmente los grupos oxidrilos y por lo que en la fórmula de la sal nos va a aparecer un grupo OH. A modo de ejemplo, haremos reaccionar el ácido bromídrico como se ve a continuación, lo haremos reaccionar con el hidróxido de calcio. Veremos la tabla de valencia o esta oxidación. El calcio es 2 y el bromo tiene estas valencias. Escribiremos a continuación la fórmula de cada uno de estos compuestos. Comenzaremos con el ácido bromídrico. Recuerden que los ácidos que tienen terminación hídrico es directamente la combinación del no metal con el hidrógeno. Entonces ahí combinamos bromo con hidrógeno. Colocamos las valencias correspondientes en la parte superior. Recuerden que el hidrógeno tiene valencia 1 y en el caso del bromo tiene estas valencias, pero va a actuar con la menor de todas las valencias. Recuerden que de todos los ácidos que tienen terminación hídrico, el no metal actúa con la menor valencia disponible. Entonces colocamos ahí, sería el bromo con 1, cruzamos, hacemos el intercambio, nos quedaría de esta manera la fórmula, pero recuerden que los subíndice 1 no se escriben en la fórmula, entonces los borramos. A continuación colocaremos hidróxido de calcio. Recuerden que los hidróxidos son combinaciones del calcio con el grupo oxidrilo. Entonces colocamos junto el calcio con el grupo oxidrilo, el grupo OH. Colocamos las valencias correspondientes, calcio con 2. Recuerden que el grupo OH siempre actúa con valencia 1. Entonces este grupo, valencia 1, procedemos a hacer el cruce, el intercambio de valencia y nos quedaría ya formado el hidróxido. Ahora pasaremos a escribir la fórmula de la sal básica. Recuerden que en este caso va a haber un exceso de hidróxido, como nos dice ahí. Entonces, ¿qué va a significar esto? Cuando se forme la sal, el hidróxido no va a perder, el calcio no va a perder todos los grupos OH, no va a perder todos los OH que tenga, puede quedar alguno. Entonces, en este caso, a modo de ejemplo, el OH vemos que pierde un grupo oxidrilo, tenía 2, quedó 1, lo colocamos entre corchetes para no confundirnos, después ya lo podemos ir borrando. Y recuerden, va primero este grupo y luego va el grupo del ácido sin los hidrógenos. Entonces acá si sacamos el hidrógeno, nos quedaría el bromo. Una vez que tengamos esto, vamos a colocar las valencias. La valencia, escuchen bien, va a depender del número de grupos oxidrilos que haya perdido acá. Fíjense que el grupo del hidróxido de calcio tiene 2 OH, ¿está? Como vemos ahí. De los dos perdió uno, por lo tanto la valencia va a ser la cantidad de grupo oxidrilo que haya perdido. Entonces va a tener valencia 1. Este grupo del ácido, recuerden que la valencia dependía de los hidrógenos que pierde. Entonces también acá pierde un hidrógeno, quedaría con valencia 1. A continuación cruzamos, hacemos el intercambio de valencias y nos quedaría ya la sal básica formada. Esto recuerden que como la sal es neutra se forma siempre más agua. Y a continuación, bueno, ahora vemos, dijimos que colocamos entre corchetes este grupo. Si observamos ahí, fuera del corchete tenemos un número 1. Significa que todo lo que está dentro está multiplicado por este número 1. Entonces significa, si hacemos esa multiplicación, tenemos un calcio y un solo grupo oxidrilo. Entonces esto lo podemos borrar y nos quedaría de esta forma. Entonces ya va quedando más limpio la fórmula de la sal básica. Y siguiente paso es igualar la ecuación. Recuerden que para igualar comenzamos primero mirando el metal, como la sal es neutra. En este caso tengo un calcio de este lado, del otro lado también tengo un calcio. Luego continuamos con el no metal, que sería el bromo. Acá vemos que tenemos un solo bromo, del otro lado también tenemos un bromo. Y ahora contamos los hidrógenos. Si observamos, tengo acá un hidrógeno del ácido más 2 hidrógenos del hidróxido, son en total 3 de este lado, mientras que del otro lado tengo 1 más 2 son 3, entonces vemos que están iguales las cantidades de hidrógeno, por lo tanto esta ecuación estaría igualada, no sería necesario colocar ningún coeficiente. Borramos ahí y pasamos ahora a cómo se van a nombrar estos compuestos.
Se nombran exactamente igual que las sales neutras, pero vamos a colocar la palabra básico delante del metal. Y en algunos casos va a ser necesario colocar un prefijo di, tri, etcétera, dependiendo de la cantidad de grupos oxirilos que tengamos. Entonces vamos al ejemplo. Si observan acá, el ácido que estamos haciendo reaccionar es el ácido bromídrico. Recuerden que teníamos una tablita que relacionaba las terminaciones de los ácidos con las sales. Si termina en hídrico, la sal correspondiente sería bromuro. Entonces su nombre en la sal neutra sería bromuro de calcio, pero como dijimos, tenemos el grupo oxirilo, significa que es una sal básica, por lo tanto sería bromuro básico de calcio. ¿Estamos? Entonces así se nombraría esta sal. Acá lo podemos pasar en limpio esta fórmula, fíjense que los unos no se escriben y podemos retirar el paréntesis del bromo, del grupo bromo, entonces nos quedaría ya lista la fórmula. Algunos alumnos preguntaban si a este bromuro básico de calcio lo habían encontrado escrito de esta forma y exactamente igual. Las últimas recomendaciones sugieren que se debe escribir primero el catión, es decir, el calcio en este caso, luego van los aniones en orden alfabético. ¿Está? Entonces, esto escrito de esta forma es exactamente igual a lo que nosotros estamos viendo, pero más comúnmente lo van a encontrar como nosotros estamos trabajando. Entonces, borramos. A continuación, otro ejemplo en el cual haremos reaccionar el ácido clorhídrico con el hidróxido férrico. Tendremos a mano las valencias correspondientes. Ya recuerden, acá directamente vamos a escribir con la fórmula, si no se nos hace muy largo. Entonces, el ácido clorhídrico sería la fórmula hidrógeno combinado con el cloro, que reacciona con el hidróxido férrico. Ya tenemos intercambiadas las valencias, vemos que férrico, la terminación es la mayor, la valencia 3, ya está cruzada acá. Y cuando escribimos la fórmula de la sal básica, si colocamos de esta forma, estamos diciendo que el hidróxido ha perdido un grupo oxirilo, es decir, un OH. De los tres ha perdido uno, por lo tanto esto tendría valencia 1. Acá al lado tendría que ir el ácido sin los hidrógenos. Acá tengo, si este ácido pierde el hidrógeno, iría el cloro solamente al lado. Y colocamos la valencia. Dijimos que esto pierde un solo grupo oxirilo, por lo tanto es valencia 1. El cloro pierde un solo hidrógeno, perdón, acá el ácido pierde un solo hidrógeno, la valencia sería 1. Cruzamos, hacemos el intercambio y luego de haber hecho este intercambio pasamos a escribir más agua. Recuerden que siempre se forma más agua. Ahora, recuerden que los subíndices 1 no se escriben en la fórmula, por lo tanto lo podemos borrar. Y ahora estamos en condiciones, fíjense que el corchete, como no tiene ningún número, está multiplicado por nada, supuestamente por un 1, si lo queremos borrar, lo podemos hacer perfectamente. Lo mismo sucede con este paréntesis, también lo podemos borrar y nos quedaría ya la fórmula de la sal básica en limpio. Ahora, para nombrar, recuerden que va cloruro férrico, sería el nombre de la sal neutra, pero al tener el grupo oxirilo sería básico, pero tiene dos grupos oxirilos, sería dibásico, ¿está? Porque son dos grupos oxirilos. Entonces, cloruro dibásico de férrico sería el nombre de esta sal básica. Ahora, igualamos la ecuación. Recuerden que la misma regla, siempre metal, no metal, hidrógeno. El metal sería el hierro, acá tengo un hierro, acá tengo uno también. Luego sigue el no metal, que sería el cloro, tengo uno, estarían iguales. Y luego el hidrógeno, que son 3 hidrógenos, más uno acá son en total 4. Del otro lado tengo 2, más los 2 son en total 4. Por lo tanto, esta ecuación estaría igualada, no haría falta colocarle ningún coeficiente. Ahora haremos reaccionar en este otro ejemplo ácido perbrómico con hidróxido de magnesio. Ya estamos hablando de un oxoácido. ¿Está? Entonces acá vamos a escribir las valencias para que lo tengamos a mano. Ya directamente escribiremos su fórmula del oxoácido del ácido perbrómico. Sería la siguiente. ¿Está? Ya tenemos ahí la fórmula. Más hidróxido de magnesio, guión, y en este caso queremos escribir la fórmula de sal básica, sería un procedimiento exactamente similar a lo que estuvimos viendo anteriormente. Se coloca en corchete el grupo perteneciente al hidróxido, al lado iría en este caso el ácido sin los hidrógenos, pierde el hidrógeno, este grupo iría acá al lado, colocamos las valencias, recuerden que la valencia de este grupo dependía de la cantidad de grupos OH que pierde. Fíjense, de 2 pasó a tener 1, por lo tanto pierde un grupo oxirilo, tiene valencia 1,
Y, y la valencia de este grupo, recuerden que era el número de hidrógeno que pierde el ácido. Entonces acá sería valencia 1, colocamos, hacemos el intercambio, el cruce, más agua. Y acá tengo nuevamente los subíndice 1, no se escriben en la fórmula, lo podemos borrar. Y nuevamente acá este corchete lo podemos borrar y este paréntesis también podemos borrarlo, cosa que nos quede limpia la fórmula. Y ya tenemos lista la fórmula de sal básica. Su nombre de la sal neutra sería perbromato de magnesio, pero al tener grupo oxidilo sería perbromato básico de magnesio. De igual manera, esto hay que igualar. Controlamos primero el metal, tengo un magnesio acá, un magnesio del otro lado. Luego controlamos el bromo, acá tengo un bromo, del otro lado también tengo uno. Luego el hidrógeno, acá son 2 hidrógenos más un hidrógeno del ácido, serían en total 3. Mientras que de este otro lado tengo 1 más 2 hidrógenos, son en total 3. Entonces en esta ecuación, al igual que la anterior, estaría igualada. Muy bien, otro ejemplo en el cual haremos reaccionar el ácido sulfúrico con el hidróxido de calcio. Tendremos las valencias correspondientes de cada elemento, calcio y azufre. Y directamente escribiremos la fórmula del ácido sulfúrico, que sería el que vemos a continuación, más hidróxido de calcio, y formaremos la sal básica. En este caso colocaremos este grupo, vemos que pierde un grupo oxidilo, al lado iría el ácido sin los hidrógenos, en este caso el sulfato, y colocaremos las valencias correspondientes. Recuerden que la valencia depende del número de grupo oxidilo que haya perdido acá. Entonces vemos que eran 2, vas a tener 1, por lo tanto pierde 1, es valencia 1. Este grupo sulfato vemos que pierde 2 hidrógenos, entonces su valencia es 2. Una vez que ya colocamos la valencia, procedemos a cruzar, a hacer el intercambio. Recuerden que se forma más agua. Este subíndice 1 lo podemos borrar, así cosa que no nos confundamos. Y ahora, si queremos borrar el corchete, fíjense que fuera está multiplicado por 2. Significa que todo lo que está dentro está multiplicado por 2. Entonces tendremos 2 calcio y 2 grupos oxidilo. Y si observan acá, esto que está entre paréntesis, ¿no? El 1 lo borramos, entonces esto también lo podemos eliminar. Entonces quedaría de esta forma. Ahora, una vez que ya tenemos lista la fórmula de la sal básica, lo nombraremos. Recuerden que se cambia icoporato, entonces el nombre quedaría sulfato de calcio, si fuese una sal neutra, pero al tratarse de una sal básica que tiene grupo oxidilo sería básico, pero tiene 2, si observan ahí son 2 grupos oxidilinos, por lo tanto diría sulfato dibásico de calcio. En esta ecuación, si nosotros necesitamos igualar, sería primero el metal, tengo un calcio, de este lado tengo 2, por lo tanto, perdón, acá tengo 2, acá tengo 1, por lo tanto ahí tendremos que multiplicar por 2. Tenemos luego el no metal, que es un azufre, están iguales, y luego el hidrógeno, acá de este lado tengo 2, por 2, 4, más 2 son en total 6, 6 de este lado, mientras que de este otro lado tengo 2, y acá tengo 2, por lo tanto agregamos un 2, cosa tal que sea 2 por 2, 4, más los 2 son en total 6. De esta manera hemos igualado esta ecuación. Ahora pasamos a un tipo diferente de ejercicio. Puede suceder que nos den el nombre de la sal básica para que nosotros escribamos la fórmula directamente. Entonces acá voy a tener una tablita de los radicales con sus correspondientes cargas. Y fíjense acá, en el caso del primer compuesto dice cloruro dibásico de aluminio. Comenzaremos primero con el anión cloruro, que lo tenemos acá. Fíjense que tiene carga menos 1, colocamos ahí. Luego dice el nombre dibásico, entonces significa que son 2 grupos oxidilo. Fíjense que el grupo oxidilo tiene carga menos 1, recuerden. Pero como me dice el nombre que es dibásico, significa que son 2 grupos oxidilo, colocamos ahí, lo cual implica que van a ser el doble de carga. Entonces va a ser el doble de carga, 2 por menos 1 sería menos 2 en total acá, y acá tenemos menos 1. Entonces si nosotros observamos acá, las cargas totales negativas son en total 3, ¿está? Porque acá tenemos 2 y acá sería 1, en total sería 3 cargas negativas. Y nos faltaría colocar, acá dice de aluminio, entonces faltaría colocar el aluminio. Fíjense que la carga sería más 3, entonces recuerden que dijimos que acá teníamos menos 3, más 3, entonces se igualan las cargas positivas con las negativas y en este caso nos quedaría la fórmula como está.
Ahora, en el caso del otro compuesto, nitrato básico, recuerden que veamos ahí el nitrato, es un radical que tiene carga -1, un anillo -1, lo colocamos entre paréntesis para no confundirnos, -1, luego le sigue, dice básico, significa que tiene un solo grupo oxidrilo, colocamos ahí solo grupo oxidrilo, recuerden que carga -1, y en este caso nos dice férrico, significa que va a ser la mayor carga, entonces va a ser +3, entonces hierro +3, y contamos, fíjense si yo acá de este lado tengo 3 cargas positivas, pero de este lado tengo -1, son en total -2 cargas negativas. Entonces me está faltando una carga más, tendría que multiplicar por 2. Acá no se puede multiplicar, ¿por qué? Porque me dice básico, si fuesen 2 diría dibásico, pero me dice básico, entonces significa que un solo grupo oxidrilo. Entonces nos queda multiplicar acá el nitrato, entonces sería 2 cargas por -1, sería -2, más -1, sería en total -3 cargas negativas, se compensarían con las 3 cargas positivas. Entonces de esa manera nos quedaría lista la fórmula del compuesto. Bueno, para ir terminando, practicamos un poquito la nomenclatura. Tenemos la nomenclatura tradicional, que es la que estuvimos viendo. Hay una nomenclatura stock y una sistemática. Fíjense que acá este compuesto sería nombrado en la tradicional, sería cloruro básico de calcio. En el caso del stock, nosotros colocaremos la palabra hidróxido delante del nombre de la sal, hidróxido cloruro de calcio, y entre paréntesis iría la valencia del calcio, en este caso con valencia 2, ¿tá? Entonces en número romano, entre paréntesis 2. Y en la sistemática sería hidroxicloruro de calcio 2, iría la palabra hidroxi, iría el nombre de la sal, entre paréntesis 2. Y en el caso de esta fórmula que yo tengo acá, ya hemos visto que esto es nitrato, entonces el nombre tradicional sería nitrato básico de magnesio. Y en el caso del stock sería hidróxido nitrato de magnesio entre paréntesis 2. Y en el caso de la sistemática, acá cambia un poquito, sería hidroxi, sería el mismo, pero acá cuando vamos a nombrar sería trioxonitrato 5, que sería la valencia del nitrógeno, de magnesio 2. El último caso, fíjense que tengo el nombre tradicional, me faltaría la fórmula acá, entonces para escribir la fórmula sería sulfato, que tiene carga -2, sería tetrabásico, sería 4 grupos oxidrilo, cada grupo oxidrilo tiene -1, entonces sería en total, ya colocamos acá la carga, sería -4 total. Niquélico, níquel tiene 2 y 3, sería esta oxidación 3, y vemos que tiene que igualarse las cargas, entonces sería -4 menos 2 sería -6, mientras que acá el níquel tiene +3, entonces tendrían que ser por 2 ahí, entonces 2 por +3 sería en total más 6, y ahí se igualaría, entonces significa que vamos a tener que colocar un subíndice 2 acá abajo. Entonces de esa manera ya tendremos la fórmula, el nombre stock sería tetrahidróxido sulfato de níquel 3, y en la nomenclatura sistemática tetrahidroxi tetraoxosulfato 6 de níquel 3. Bueno, fíjense que de esta manera sería como se trabaja con las sales básicas. Si les gustó el video, si les sirvió, me dan un like, pueden compartir, hacer algún comentario y sugerencia. Suerte en los estudios, nos vemos la próxima.